Antes de comenzar no te olvides dejar tu like y suscribirse. Los personajes y la historia no me pertenecen, créditos a sus respectivos autores. Capítulo 79. Apariciones y novedades. Ubicación: Ciudad República. De pie junto al presidente Raiko frente a la estación central, Asami se esforzaba por no parecer aburrida. No podía permitirse el aburrimiento. Era ella quien sostenía las tijeras para cortar la cinta delante de ambos. Además, sabía que este día llegaría. De hecho, lo había estado esperando con ansias. 3 años de arduo trabajo y reconstrucción de las carreteras y vías férreas de la ciudad llegarían a su fin con este último gesto. Así que mantuvo una sonrisa agradable mientras Raiko recitaba su discurso. Era fácil, ya que su padre se lo había enseñado. Probablemente era una de las pocas cosas buenas que había hecho por ella. Observó a la multitud, observando los rostros. Tenzin y su familia estaban allí, con el pequeño Rohan cabalgando sobre la cabeza de su padre. Mako estaba de pie, con profesionalidad, detrás del príncipe Uu, quien ocasionalmente posaba para una cámara que lo enfocaba. Naruto estaba en el centro y se habría mimetizado con la multitud si ella no lo hubiera estado buscando. Su expresión no delataba nada. Y, por supuesto, mi más sincero agradecimiento a Asami Sato y a Industrias Futuro, dijo el presidente. Estaba a punto de terminar su discurso, así que ella le prestó atención. Ella modernizó nuestra antigua terminal central. Damas y caballeros, el mundo está entrando en una nueva era de paz y prosperidad. Pronto, el príncipe Wu ocupará el trono que le corresponde en el Reino Tierra. Y gracias a nuestro sistema ferroviario modernizado, Ciudad República y el Reino Tierra estarán unidos como nunca antes. Él dio un paso a un lado, dejándola levantar la tijera dorada para cortar la cinta. En cuanto eso sucedió, la gente empezó a aplaudir y vitorear. Incluso hubo algunas cámaras disparando. Los reporteros esperaron a que se retiraran los elementos ceremoniales antes de acercarse a Raiko y Asami. Ambos se portaron bien y respondieron a todas las preguntas. Era bastante común, como cuántos trenes circularían por la nueva vía, si habría alguna ampliación en el futuro o si se haría una transición de las vías antiguas a las nuevas. Cuando Asami terminó de hablar con el último reportero, el príncipe Wu se acercó a ella. Hola. Asami, ¿verdad? ¡Qué bien! ¡Qué estación de tren tan genial! Quizás puedas darme un recorrido personal algún día, ¿qué te parece? Preguntó con una sonrisa encantadora. Me gusta la idea de subirte a un tren y enviarte muy lejos, dijo, visiblemente molesta. Mako le había advertido, pero aún así, era muy molesto. Dejó caer las manos a los costados. O bien no entendió su enfado o simplemente lo ignoró, riendo como si hubiera contado un buen chiste. ¡Qué gracioso! Me gustan las mujeres graciosas. Quizás debería presentarme. Soy el príncipe Uu, futuro rey. Sí, sé quién eres. Era difícil no saber quién era. Su rostro había aparecido en todos los periódicos durante las últimas 2 semanas, desde que se supo que la restauración del Reino Tierra estaba en su fase final. No dejes que mi reputación te intimide. Sigo siendo humano, como todos los demás. Solo que más humano, como extrahumano, o, sobrehumano. Dijo con lo que debió de pensar que era un aire misterioso. No encajaba con la expresión de su rostro. Era realmente difícil no reírse a carcajadas. De verdad, la necesidad era prácticamente abrumadora. Después de todo lo que había visto, tanto en este lado del planeta como en el otro, este tipo flacucho se hacía llamar algo que no era. ¿Sobrehumano? Le preguntó, con un dejo de burla en la voz. De nuevo, no captó la indirecta que le estaba dando. ¿Qué te parece? ¿Te invito a pasar una noche tranquila con un futuro rey superhumano? Movió las cejas sugestivamente. Ella no dijo nada. Mako acudió a su recusación. Príncipe Uu, dijo, acercándose por detrás. El presidente Raiko tiene asuntos muy importantes que tratar con usted. Tuvo que inventarse esa última parte. Una vez más, el príncipe no lo entendió. ¿Ahora? Preguntó con un suspiro de decepción. Bien. Volvió a mirar a Asami. Piensa bien la oferta. Le lanzó un beso y se alejó. Vuelvo enseguida. Ambos lo vieron alejarse. Mako volvió a mirar a Asami, que acababa de poner los ojos en blanco. Entonces se fijó en donde tenía la mano. Asami, ¿estás agarrando tu espada?, le dijo. Lo sé, respondió ella. No estarás pensando lo que creo que estás pensando, ¿verdad? Estoy pensando en golpearlo en la cabeza con él, si es eso a lo que te refieres. Por favor, no.
que una espada normal le diera un golpe en la cabeza podía causarle moretones, pero sabía con certeza que lo que ella llevaba a su lado no era una espada normal. No sabía cómo la había conseguido. Una vez llevaba un bokken, y al siguiente era esa espada. Ella afirmaba que era igual a la de su Sifu y él se inclinaba a creerle. La primera vez que se la mostró, desenvainando la hoja, tuvo la sensación de que había algo más de lo que veía. Asami consideró su súplica por un momento antes de relajar la mano y despegar la empuñadura. Muy bien. Gracias. ¿Entonces es un encanto, eh? Preguntó, volviendo la vista hacia el príncipe. Puedes decirlo. Me lo advertiste. La última vez que hablaron del príncipe, Mako lo había pasado de maravilla. Ahora se veía mejor, pero quizás se debía a que estaba acostumbrado al príncipe o a que era una ocasión especial. ¿Cómo puedes soportar ser su guardaespaldas? Bueno, solo me recuerdo a mí misma que una vez que él esté en el trono, volveré a ser detective. ¿Y eso funciona? Había mantenido ese sueño durante casi 2 años. Tenía que funcionar. También voy a casa y me doy cabezazos contra la pared durante 1 hora, ¿sabes? Solo para liberar el estrés, añadió con sarcasmo. Ella sonrió y rió un poco al oír eso. Aunque llevara uniforme y su cabello estuviera ya domado, seguía siendo el mismo Mako que tenía delante. Me alegra verte, Mako. Ha pasado demasiado tiempo. La última vez que hablaron de verdad había sido hacía 1 año. ¿Has tenido noticias de Bolin últimamente? No he hablado con él en un tiempo, pero vendrá en unos días para la coronación. Y Beifon me dijo que Korra llegará esta noche. Esa era una noticia que esperaban con ansias. Tengo muchas ganas de verla, dijo con una leve sonrisa. Va a ser raro tener al antiguo equipo Avatar de vuelta en la ciudad después de todos estos años. Desde que Korra se fue a recuperar, sentía que cada uno había tomado su propio camino. Sentía que formaba más equipo con Tuitano que con Mako, Bolin y Korra. Aunque quizá eso cambiaría. Resultó que Raiko tenía algunas cosas que hablar con Uru. Y no era el único. Tenzin, Lin y Naruto estaban junto al presidente ante el príncipe. Después de su coronación, las Fuerzas Unidas lo escoltarán a Ba Sing Se, explicó Tenzin. Bien. Sobre eso. ¿Estamos todos seguros de que el Reino Tierra es lo suficientemente seguro como para que regrese? Preguntó Wu. No tengo que recordarles a todos lo que le pasó a mi tía abuela hace 3 años. Para demostrarlo, fingió asfixiarse. Al terminar, ofreció una pequeña oración. Que descanse en paz. Naruto resopló con desdén, pero no dijo nada más. Raiko sí. Príncipe Wu, le aseguro que Kubira tiene el Reino Tierra prácticamente estabilizado a estas alturas. Eso no calmó las dudas de Wu. Define más o menos. Bueno, los bandidos errantes ya se han dispersado en su mayoría, le dijo Tenzin. Principalmente. No te preocupes, chico, dijo Lin. Las probabilidades de que te asesinen son casi nulas. ¿Casi? Naruto tomó las riendas de la conversación. Estás a punto de sentarte en el trono, Wu. Dile adiós a las certezas. Siempre existe la posibilidad de que alguien intente matarte. Acostúmbrate, dijo sin rodeos. El príncipe estaba a punto de decir algo, pero vio la mirada fija en él y guardó silencio. A diferencia de su aprendiz, Naruto le había dado un golpe en la cabeza con su arma, principalmente para callarlo y evitar que se metiera en un campo minado verbal. No tenía mucha paciencia con el chico. Ubicación: Konoha. Arashi bostezó mientras bajaba las escaleras hacia la sala común. Dime que hay café, le dijo a Shikatsuno, sentado a la mesa. Para ser un tipo supuestamente perezoso, siempre parecía ser el primero en levantarse. Sí, todavía estoy en la olla. Levantó la vista del libro y miró a la rubia. No sueles estar animada por la mañana. Parecía más bien estar de pie. Se concentró en el café, asegurándose de que llegara a la taza y luego a su garganta. Una vez que sintió el ardor satisfactorio, volvió a mirar a Nara. ¿Qué? Dije, no sueles estar animado por la mañana. Correr por los tejados te da ese efecto. Esta mañana no corrí mucho. Fue más bien trotar. Uno que hice medio dormido. Bostezó ampliamente mientras rebuscaba en la despensa. Encontró un bajel y lo metió en la tostadora. Llegamos tarde. Shikatsuno los había oído llegar tarde. No le dio importancia en ese momento. Ahora, mientras la rubia se sentaba al otro lado de la mesa, preguntó, ¿cómo fue la misión? Arashi frunció el ceño. No fue así. El lugar estaba completamente arrasado cuando lo encontramos. ¿Mala suerte? Negó con la cabeza. No, una vez trae mala suerte. 2 veces trae mala suerte.
¿8 veces? Empiezo a pensar que hay un topo en el pueblo. Desde aquellos fatídicos exámenes Chunin, Konoha había buscado a Titsu y el equipo de Arashi siempre se unía a ellos. Durante 2 años habían buscado pistas y posibles ubicaciones de la organización, y solo habían encontrado información escasa. Parecía que encontrar y liberar a esos niños, y que Kabuto hubiera sido asesinado, era solo cuestión de suerte de principiante. Era un hecho que empezaba a atormentarlo. Se detuvo, respiró y lo dejó ir. Quería concentrarse en otra cosa. Al mirar a Shikatsuno, lo encontró. ¿Qué tal te sienta esa chaqueta nueva? Bajó la mirada hacia la chaqueta Chunin que llevaba. Había ascendido hacía apenas un par de semanas, junto con Inoji y Chichi. Todavía me siento un poco raro. Sí, al principio sentí lo mismo. Ya lo superarás. Es una lata, eso es lo que es. Se rió un poco. Esa es tu reacción ante todo, Shikatsuno. Cuando lo ascendieron, dijo exactamente lo mismo al recibir la chaqueta. Su abuelo asintió, es cierto. Aún así, dio un mordisco a su bajel. Mientras saboreaba la mantequilla del pan tostado, se recostó en su silla y miró hacia la sala común. Era realmente el único lugar de todo el edificio que todos compartíamos. Era aproximadamente la mitad del tamaño del vestíbulo de un hotel, lo que significaba que era lo suficientemente espacioso para todos los que vivían allí. A un lado estaba la cocina en un rincón enorme con los mejores utensilios. Justo afuera del rincón estaba la mesa en la que estaban sentados. Su superficie de roble oscuro era lo suficientemente grande como para acomodar a todos a cenar, algo que ya habían hecho varias veces. Al otro lado de la sala común había sofás, sillones y un par de puffs, todos situados frente a una gran pantalla de televisión. Todos habían pasado más de una noche frente a esa pantalla, viendo lo que fuera. Las ventanas cercanas tenían alféizares lo suficientemente grandes como para que una persona se sentara, lo que les permitía mirar hacia el interior de la habitación o hacia la calle. Era una excelente manera de ventilar la habitación durante el verano, cuando hacía suficiente calor. Cuando Arashi empezó a buscar un nuevo lugar, fue Sasuke quien sugirió el edificio. Al parecer, de joven, vivió allí y le encantó. El lugar seguía en pie cuando Arashi fue a verlo, pero la cantidad de polvo y telarañas le indicó que hacía años que nadie vivía allí. Si fuera alérgico a alguna de esas cosas, habría empezado a estornudar sin parar. Eso podría haber sido suficiente para descartar cualquier idea de vivir allí, pero hacer las tareas del hogar en el apartamento de su abuelo le indicó que con un poco, bueno, mucho, de trabajo, el lugar podría convertirse en algo. Y resultó que su instinto acertó. Sasuke y Sakura hicieron revisar el lugar y descubrieron que la estructura básica estaba en buen estado. Solo necesitaba una renovación importante, algo que pagaron de su propio bolsillo. Arashi intentó detenerlos, diciéndoles que no era necesario. Aún así, lo hicieron y en un mes, el lugar estaba como nuevo. El único cambio importante fue que demolieron por completo el apartamento del último piso. Lo convirtieron en un campo de entrenamiento al aire libre para cualquiera que quisiera usarlo. Arashi se sorprendió y se preguntó por qué lo habían hecho. 3 meses después de mudarse, se enteró de que antes de que los 11 de Konoha vivieran allí, había sido donde vivió su abuelo de niño. El apartamento que habían alquilado era suyo. Lo curioso era que lo hubieran alquilado a petición suya. Resultó que la reunión de su abuelo con sus antiguos compañeros de equipo le había servido más de lo que pensaba. Al parecer, ahora se llamaban por teléfono. Al principio, estaba solo. Pero luego sus amigos también empezaron a mudarse. Primero fue Hiro un mes después de mudarse. Luego, Hiro medio año después. Su equipo lo siguió, y también Shikatsuno 4 meses después. Tsukiko terminó siendo la última en mudarse, justo después de ascender a Chunin. Estaba feliz de que la ascendieran. Tsukiko bajó las escaleras ruidosamente. Buenos días, dijo con un bostezo, tropezando hacia la cocina. Mientras se servía una taza de café, miró a Arashi con enojo. No me despiertas. Yo mismo apenas me desperté, respondió él mientras ella se sentaba. Todavía llevaba su pijama, una camisa vieja y unos pantalones de franela. Además, ¿no alquilaste un apartamento en el segundo piso para no oírme correr por los tejados? No, es que era la única habitación que quedaba. Dio un sorbo a su café, dejando que la cafeína le despertara el sistema nervioso. La despertó lo justo para notar que Tsume bajaba las escaleras. Buenos días a todos, dijo alegremente con una gran sonrisa. Los chicos miraron a otro lado mientras ella se dirigía a la cocina. Tsukiko se conformó con fulminarla con la mirada.
Tsume, ¿cuántas veces te hemos dicho que te pongas una bata al bajar? Puede que ahora fuera consciente de su aspecto, pero eso no significaba que los demás tuvieran que verla caminar por la mañana con solo una camiseta ancha. Lo siento, lo olvidé. Mentiroso. ¿De verdad que sí?, dijo, saliendo de la cocina con un tazón de cereal. Se acercó a la mesa mientras le daba un mordisco. Shikatsuno la miró, con la mirada fija en su rostro. ¿Ya echaste a tu novio de la cama? De todos, Tsume era la única que tenía un novio estable, un civil llamado Sena. Llevaban 2 años saliendo y habían empezado a acostarse hacía un mes. Ahora parecía que era lo único que podían hacer juntos. Cuando se enteraron, los padres de Tsume simplemente les dijeron que tuvieran cuidado y salieron del edificio. Todos coincidieron en que su madre sonreía de orgullo al marcharse. No, sigue durmiendo, dijo con una sonrisa traviesa. Creo que lo dejé exhausto anoche. Todos gruñeron. No necesitamos oír eso, Tsume, dijo Arashi, concentrándose en el bajel. La deliciosa mantequilla tostada lo salvaría de esta conversación, ¿verdad? Esperaba que así fuera. Los miró a él y a Tsukiko. Saben, considerando la cantidad de personas con las que salen, creo que deberían ser menos mojigatos. Dejó el tazón. Ahora, si me disculpan, tengo que abrir a Aoimaru. Su compañero prefería dormir afuera, a menos que lloviera o nevara. Ambas miraron fijamente su trasero deambulando. Nos hace parecer incapaces de aguantar a un novio, dijo Tsukiko. O una novia, añadió. Bien. Shikatsuno los miró a ambos. Por cierto, ¿cómo está tu novia?, le preguntó a Arashi. ¿Quién? ¿Ana?, preguntó. ¿Por qué la mencionaría? Rompimos antes de que me fuera a la misión. Tsukiko se sorprendió. ¿En serio? Creía que lo estaban haciendo bien. Llevaban 3 semanas saliendo. Yo también, pero ella insistió. Realmente insistió. Acerca de todo. Quería mudarse conmigo o yo con ella. Quería hacerlo todo juntas. Quería saber todo lo que yo hacía, incluso cosas clasificadas para civiles. Y había participado en algunas misiones similares. Y ella, su voz se fue apagando, con aspecto un poco avergonzado. ¿Ella qué?, preguntó Tsukiko. No respondió. En eso, Shikatsuno lo supo. Quería acostarse contigo, ¿verdad? Sí. Creo que Tsume y Sena la intimidaron. En retrospectiva, nunca debieron haber tenido esa cita doble con ellos. Intentar cenar mientras la pareja del otro lado se jugueteaba con los pies fue un poco desagradable. Lo sentiría por ti, pero es un rollo. Miró a Tsukiko. ¿Y tu hombre? Se detuvo mientras tomaba un sorbo de café. Sinceramente, creo que debería dejarlo. Ajá, dijo con conocimiento. Quizá Tsume tenga razón. Cállate, dijeron ambos al unísono. Hiro bajó las escaleras con una bata. Buenos días, dijo. Al igual que Tsukiko, seguía en pijama. Buenos días, Hiro, dijo Arashi. ¿Qué pasa con la bata? Espéralo. Cuando Tsume regresó con Aoimaru a su lado, le arrojó la túnica. Lo agarró antes de que le cayera en la cara. Gracias, le dijo a su prima mientras se lo ponía. ¿Cómo lo supiste? ¿Estabas con Sena? Sí. Así es, dijo secamente antes de dirigirse a la cocina. Por favor, dime que hay café. En la olla, le dijo Tsukiko. Pero solo hay para una taza. Es todo lo que necesito, dijo desde la cocina, por encima del sonido del café que se servía. A diferencia de algunas personas en este edificio, solo necesito una taza. Shikatsuno suspiró. Sabía que lo mencionarían. Una vez tomé 3 tazas, le dijo a Liga. No me refería a ti, dijo. Salió de la cocina con un café en una mano y un bajel en la otra. Me refería a Hiro y Tsubasa, los gemelos cafeína. Tsume resopló de risa. Pero los defendió. Eran sus compañeros. Vamos, Hiro. No son tan malos. Hiro la miró con una expresión de indiferencia. La primera vez que tomaron café, parecía que habían encontrado a Kami. Nunca los he visto pasar el día sin tomar al menos 2 copas. Eso es porque no los has visto en misiones. Se guardan la cafeína. Eso dicen, replicó. Sí que lo dicen, respondió ella. Aoimaru la miró como si le preguntara qué hacía. Tardó un momento en darse cuenta de que estaban discutiendo sobre los hábitos de bebida de sus compañeros. Era raro. Tenían que cambiar de tema rápidamente. Entonces, ¿de qué hablábamos antes de esto? La vida amorosa de Arashi y Tsukiko, dijo brevemente Shikatsuno. Ah, claro. Los miró a ambos con una sonrisa cómplice. ¿Y qué tal va eso? ¿Habéis roto con las últimas modelos? Lo hizo. Ella lo está considerando. Oye,
Le dijeron ambos. Puso los ojos en blanco. ¿Me lo acabas de decir? ¿En serio? ¿Qué rollo? Hiro suspiró. ¿Otra vez, chicos? Les preguntó a ambos. ¿Qué les pasa esta vez? Su compañero lo miró brevemente. Disculpa si no podemos encontrar a alguien con quien tener una relación seria de inmediato, dijo Arashi. Eso podría haberles molestado a él y a Tsukiko si no les gustaba su novia, Mayu. Pero la cuestión era que sí les gustaba. Ella y Hiro se habían conocido durante el baile antes del examen final. Durante la fiesta de promoción, ella había estado a su lado, ahuyentando a las chicas con esperanzas. Llevaban saliendo formalmente desde entonces, pero a Hiro no le ofendieron esas palabras. Llevaba tiempo oyendo eso y cosas parecidas. Vamos, Arashi. Tú y Tsukiko no pueden tener pareja. ¿Qué te pasa? La ira que había contenido momentos antes se disipó. Volvió a su desayuno. No sé. Es raro, supongo. No es tan raro como cuando Inoji de alguna manera logró terminar saliendo con dos chicas al mismo tiempo, le dijo Tsukiko. Es cierto. Le sorprendió un poco que Inoji hubiera podido hacer eso durante 4 meses. Shikatsuno se estremeció al recordarlo. Pensé que habíamos acordado no volver a hablar de eso jamás. Fue feo cuando Inoji rompió con ellos. Lo único bueno era que hizo ambas cosas a la vez para que ninguno pensara que el otro tenía alguna ventaja sobre él. El resto era raro o malo. A veces, ambas cosas. Dio un sorbo a su café. Si no, ¿cómo nos aseguraríamos de que Inoji no lo viera venir hasta que fuera demasiado tarde? Arregla tu vida amorosa antes de criticar la suya, ¿eh? Rubio problemático, murmuró para sí. Escuché eso. Bien. Tsume miró a Hiro y Tsukiko. Los tres se rieron entre dientes por la estúpida discusión. Era una de las mejores cosas de vivir en este edificio. Las conversaciones y los juegos de mesa en el desayuno. Siempre hacían que la mañana pareciera un poco mejor y los preparaba mejor para el día. Oye, Arashi, dijo Tsume. Él la miró. ¿Sí? ¿No es hoy el día en que os vais? Sus compañeros intercambiaron una mirada, y también la de él. La comprensión se dibujó en sus rostros. Mierda. Maldijo, devorando el resto de su bajel y ahogando el resto de su café. En cuanto la taza se vació, se levantó de la silla y subió corriendo las escaleras. Hiro estaba justo detrás de él y Tsukiko también. Se habían olvidado por completo de eso. Tenían que prepararse, rápido. Shikatsuno miró los platos y vasos que habían dejado. Genial. Ahora tenemos que limpiar el desastre que hicieron. No nos matará, le dijo Tsume, todavía mirando las escaleras con una mirada divertida. Ubicación: Reino Tierra. Kai animó suavemente a Lefty a volar. Se dirigían al estado de Yi para ayudar con el problema de los bandidos. Opal iba sentada en la silla detrás de él. Estaba cerca del borde para poder ver el suelo. ¿Algo? Le preguntó Kai. Apartó la vista. Todavía nada. Pero pronto nos acercamos al pueblo. Ojalá podamos ayudarlos. Vio el pueblo en cuestión de minutos. Estaba rodeado de hermosas montañas, pero el lugar en sí parecía deteriorado. Había muchos lugares como este en el Reino Tierra. Mientras bajaba a Lefty para un aterrizaje seguro, vio gente salir de una tienda. Llevaban bolsas llenas de provisiones a un jeep, tenían armas y sonreían con aire de victoria. Eso era todo lo que necesitaba ver para saber quiénes eran. Bandidos en el pueblo, le dijo a Opal. Los vio. Se levantó y puso un pie en la cornisa. Vamos, dijo. Los voy a necesitar para esto. Asintió. Mantente en el aire, Lefty, le dijo a su bisonte, recibiendo un mugido en señal de reconocimiento. Una vez que se unió a Opal, fijaron la vista en el jeep y saltaron al aire. Al principio cayeron como piedras, dejando que la gravedad aumentara su velocidad. Luego desplegaron las alas con una ráfaga de aire control, dejándolos planear por el aire. Los bandidos intentaron escapar. Las llantas del jeep chirriaron contra el suelo cuando el conductor metió la reversa bruscamente y volvió a la marcha al tener espacio para dar la vuelta. Pero eso no les serviría de nada. Kai y Opal habían pasado por esta misma situación muchas veces. Sabían qué hacer. Kai le indicó a Opal que tomaría la delantera. Bajó un poco más, acercándose al suelo, pero también ganando velocidad. Los edificios pasaron borrosos por un instante hasta que pasó volando justo al lado del jeep. Volvió a inclinarse, reduciendo la velocidad. Giró, golpeando el frente del jeep con una fuerte ráfaga de aire control. El jeep se inclinó hacia adelante, lanzando por los aires los suministros y a los bandidos. Opal se abalanzó por detrás y atrapó a los bandidos, aterrizándolos suavemente en el suelo.
El jeep había rebotado varias veces antes de detenerse. Con solo mirarlo, todos supieron que estaba destrozado. Al aterrizar, los maestros aire se volvieron a colocar los trajes. «Salgan todos», gritó Kai. «Los maestros aire están aquí». La gente empezó a salir de sus casas con vacilación. Miraban a los dos desconocidos con vacilación y un poco de miedo. El único que no los miraba así era el gobernador. Se alegró de verlos y se notaba en su carrera hacia ellos. «Por fin lo lograron», dijo con alegría. Miró a su alrededor, solo viéndolos a ellos dos. «¿Y dónde están los demás?» «En realidad, solo somos nosotros dos», dijo Opal. Se apresuró a tranquilizarlo. «Pero haremos todo lo posible por ayudar. Yo soy Opal y él es Kai». «Es un placer conocerte», dijo Kai. «Ni qué decir tiene», eso no era lo que el gobernador quería oír. «¿Qué?» «Llamé al maestro Tenzin porque mi estado lleva meses asediado por bandidos. Bloquearon todas las carreteras, cortaron nuestras líneas de suministro, y solo los envió a ustedes dos, chicos». ¿Acaso el gran maestro aire no sabía lo que estaba pasando en Yi? «Oye, nosotros dos, los niños, acabamos de encargarnos de esos 3 tipos por ti. Hay cientos más de dónde vinieron», le dijo al niño. «Mis ciudadanos pasan hambre. Todo nuestro estado está al borde del colapso». Opal lo miró con tristeza pero firmeza. «Desafortunadamente, los nómadas aire están desbordados ahora mismo». Su estado no era el único que estaba al borde del colapso. Los nómadas aire hacían lo mejor que podían con los recursos disponibles. Tenzin y Bumi se negaron categóricamente a enviar más maestros aire hasta estar seguros de estar lo suficientemente preparados para ayudar. «Somos todo lo que tienen». La gobernadora pareció un poco desanimada por la noticia. Odiaba tener que decirle cosas así a la gente. Aún así, estaban allí y harían lo que pudieran. Una de las cosas que a Bolin le encantaba del tren de levitación magnética en el que viajaba era su fluidez. Había viajado en bastantes trenes en su vida, desde Ciudad República hasta Ba Sing Se. Pero este debía ser el viaje más suave que había hecho. Y la distancia que recorrieron no tuvo contratiempos, lo que lo hizo aún más suave. Podía caminar de un lado a otro del vagón sin temor a tropezar ni a chocar con un bache. Se acercó al grupo al final del vagón. Barrick y Sule estaban sentados en 2 sofás contra la pared. Kubira miraba el mapa al final. Baatar Jr. Era el más cercano, así que se acercó. «Tenemos buenas noticias», dijo, saludando. 2 estados más del Reino Tierra han aceptado unirse a nosotros. «Excelente. Gracias, Bolin», dijo Baatar Jr. Tomó la carpeta que le ofreció Bolin y se acercó a Kubira. «Ya estamos al 90%, Kubira». Barrick se dio una palmada en la rodilla al oír la noticia. «¡Genial!» «Sully, sirve un poco de ese té especial para celebrar», ordenó. Ella saludó e hizo lo que le dijeron. Mientras servía el té, Kubira revisó la información de la carpeta. Dobló 2 recortes a un lado del mapa y los insertó en su lugar. El mapa del Reino Tierra parecía cada vez más completo. Pero aún no estaba terminado. «Para mí, nada», dijo cuando Sully le ofreció una taza de té. «No celebraré hasta que el Reino Tierra esté completamente reunificado». Ante sus palabras, todos los que tenían una taza la volvieron a dejar en los platillos. Tenía razón, por supuesto. El trabajo no había terminado y era demasiado pronto para celebrar. El tren se detuvo, con los frenos casi chirriando, haciendo que todos se tambalearan mientras luchaban por mantener el equilibrio. El té se derramó, pero nadie le prestó atención en ese momento. Solo cuando el tren se detuvo miraron hacia abajo y vieron las manchas. Kubira solo se movió cuando el tren se detuvo, cambiando su peso de posición justo. El conductor salió corriendo del vagón delantero y se detuvo a saludarla al acercarse. «¿Por qué nos hemos detenido?», le preguntó. «Disculpas. Hay piedras en las vías», respondió. «Probablemente sean bandidos. Estamos enviando tropas para controlar la situación. Díganles que se vayan. Yo misma me encargaré de los bandidos». Echó a andar por las escaleras que conducían al 2º nivel. Fue hacia la trampilla de emergencia del techo. Una vez fuera, se fijó en el montón de rocas en la barandilla, como había dicho el conductor. Pero eso era algo trivial en ese momento, nada para un maestro tierra. Los bandidos, en cambio, apremiaban mucho más. Los vio en las cornisas sobre el tren. Cubrían ambos lados. Debieron de pensar que se trataba de un tren cualquiera, lleno de presas fáciles. Tontos, pensó. No sabían en qué se metían. Cuando los bandidos se movían, lo hacían al unísono.
Eso demostraba que tenían tácticas y trabajaban en equipo. Bajaban surfeando por las cornisas sobre rocas y peñascos doblados de la mitad de tamaño. Ahí se notaba su falta de entrenamiento. Lo que no evitó, simplemente asomándose, lo redirigió. Ni una sola roca la tocó. Cuando el bombardeo cesó, ella actuó. Usando las tiras que formaban la parte trasera de su armadura, las dobló contra los bandidos, apuntándoles a los ojos, las piernas y los brazos. Los derribó de las rocas cegándolos o apretándoles los brazos o las piernas. Los bandidos empezaron a comprender en qué se metían e intentaron darse la vuelta y huir. Ella se lo impidió. 2 bandidos se acercaron y doblaron una roca tan grande como ella, desprendiéndola del suelo y la lanzaron directamente hacia ella. Dobló 2 tiras. Con ellas, la partió por la mitad y dirigió ambas mitades hacia ella, chocando contra la cornisa. Dobló las siguientes tiras hacia los 2 bandidos, deteniéndolos antes de que pudieran hacer nada más. Habían sido los últimos. Dobló las tiras para que se juntaran. Lo que significó que los bandidos comenzaron a conectarse entre sí, incapaces de moverse o soltarse. Pronto, todos cayeron al suelo. Solo cuando terminó la pelea, les indicó a sus hombres que salieran del tren. Llevaron a los bandidos a la parte trasera del tren. 2 de ellos los obligaron a arrodillarse frente a la barandilla, con las manos sujetas al metal por las ataduras. Kubira se paró en la barandilla frente a todos. Les quitó las vendas y los devolvió a su armadura. Los bandidos parpadearon, reajustándose al resplandor del sol. Entonces vieron quién estaba de pie sobre ellos. No tardaron en descubrir quién era. «Tú eres Kubira», dijo una de las bandidas. «¿Y ustedes son los bandidos que han estado causando el caos donde yo intento establecer el orden, no?», preguntó retóricamente. El bandido se disculpó rápidamente. «Lo sentimos, no sabíamos que este era su tren Y». Kubira dobló una tira sobre su boca en cuanto oyó la palabra «lo siento». «No me interrumpan», ordenó. No tenían derecho a hablar por encima de ella, como si fueran iguales o superiores. Una vez segura de que el mensaje había calado, se quitó la tira de la boca. «Por favor, ten piedad de nosotros», suplicó rápidamente el bandido que estaba a su lado. «Dejen de humillarse como si este fuera el peor día de sus vidas. Este es un buen día». Miró a todos los bandidos frente a ella. «Les daré a todos la oportunidad de rehabilitarse y convertirse en miembros productivos de su nación. Ahora mismo están perdidos, pero juren lealtad a mí y les daré un nuevo propósito en sus vidas. Claro, si no quieren unirse, siempre pueden quedarse aquí. Ojalá alguien los salve antes de que pase el próximo tren, pero yo no contaría con eso». Les dio la espalda y regresó a su tren. Los bandidos respondieron rápidamente. «No, nos uniremos». «No nos dejen aquí», dijo uno de ellos. La mujer que habló primero inclinó la cabeza. «Te juramos lealtad, gran unificador». Los demás bandidos siguieron su ejemplo. «Bien», dijo Kubira, todavía de espaldas a ellos. «Esperaba que lo vieras así. Ubicación: Ciudad República». Mako estaba un poco desconcertado al seguir al príncipe Wu fuera de su suite. Desde que supieron que Kubira estaba llegando al final de su restauración, el príncipe había tomado medidas drásticas. Abandonó la universidad y se mudó a la suite presidencial de uno de los hoteles más lujosos de Ciudad República, el Four Seasons. Tras ver el precio de una sola noche, Mako tendría suerte si pudiera dormir allí 5 minutos. Y ahora salían porque el príncipe necesitaba un corte de pelo a las 8 de la mañana. Eso era lo que lo tenía desconcertado. «No sé por qué nos vamos tan temprano si solo te vas a cortar el pelo», le dijo al príncipe, que iba vestido como si fuera a salir de fiesta, con sombrero de copa y bastón, todos de color verde real o dorado. «La cena en la isla del Templo del Aire no es hasta más tarde esta noche. Porque no solo me voy a cortar el pelo, es un día de spa», dijo Wu. «Hablamos de mínimo 4 horas». «¿En serio?». Al llegar al ascensor, pulsó el botón. «¿Qué te están haciendo que te lleva 4 horas? Una envoltura rejuvenecedora de hojas de té. ¿Alguna vez te has hecho una, Mako?». Se alegró de que el ascensor se abriera en ese momento. Significaba que seguirían adelante. «Sí, no me interesa», dijo, siguiendo al príncipe al ascensor. Wu se rió entre dientes. «Lo serás». Empezó a explicar todo el proceso mientras el ascensor bajaba. «Así que mientras tus manos se remojan en un baño de leche burbujeante, tus pies están en una bañera llena de estos pequeños peces que literalmente te devoran los callos. Devóratelos». «Qué locura, ¿verdad?». Mako no pudo evitar la expresión de disgusto en sus ojos cuando el ascensor se abrió a la planta baja. «Eso es repugnante», dijo mientras salían al vestíbulo.
Luego, te raspan la piel con bloques de sal marina y te lubrican con aloe vera infusionado con algas, te envuelven en hojas de té, te meten en una caja caliente durante 4 horas, y listo. Listo. Se detuvieron en la puerta principal. Miró a través del cristal transparente y vio que la gente lo llamaba. Mako, mira a todos mis fans. Deben estar en la ciudad para mi coronación. Mako vio una imagen ligeramente diferente. No sé si toda esa gente son tus fans. Algunos abucheaban al príncipe. De hecho, eran más. Parecía que la mitad lo abucheaban. Vio carteles con el símbolo de Kubira. Sí, definitivamente lo abucheaban. A Wu no le importó. Lo único que le importaba era complacer a la multitud y que el camarógrafo le tomara una foto. Posó varias veces e incluso consiguió que algunas chicas del público le tomaran una. Mako se mantuvo alerta, observando a la multitud por si había alguna amenaza. Puede que no le gustara el trabajo que tenía ahora, pero eso no significaba que no lo aceptara. Vio a 2 personas abriéndose paso entre la multitud, un hombre y una mujer. Ambos vestían trajes verde oscuro, del mismo color que el uniforme del ejército de Kubira. Llevaban las manos a la espalda. Intentaban esconder armas. Miró al otro lado. Había otro hombre allí también. Estaba más cerca del príncipe y se dirigía hacia él. Eso fue suficiente para Mako. Corrió hacia el príncipe y lo levantó en brazos. «Wu, tenemos que sacarte de aquí», dijo, llevándolo directamente a la limusina. La gente extendió las manos, sosteniendo pasteles, y comenzó a lanzarlos. Algunos cayeron sobre el dúo antes de que pudieran entrar. Una vez dentro, Mako cerró la puerta de golpe, justo a tiempo de ver un pastel golpear la ventana. «Vamos. Vamos», le ordenó al conductor. La limusina arrancó, huyendo de los pasteles. Wu tenía los brazos en un gesto protector, con la cabeza bajo ellos. «¿Qué acaba de pasar ahí fuera?», preguntó con voz casi de pánico. «Creo que entre la multitud había partidarios de Kubira», dijo Mako. Se incorporó. Entonces notó una mancha en su chaqueta. «¡Ay, no! Mako, me han dado. Es un chorro». Se tapó la herida con las manos, intentando contener la sangre. ¿Le dolía? ¿O ya la estaba adormeciendo? «Eso no es sangre», dijo su guardaespaldas secamente. «Es pastel de fresa». Se detuvo y miró la mancha. Probó un poco en su dedo. «Ah, sí, tienes razón». Puso la mano sobre el hombro de Mako, mirándolo con gratitud. Pero estuvo cerca. «No sé qué habría pasado si no hubieras estado allí». Le apartó la mano. «Te habría dado un pastel. No es para tanto. O podría haberme matado. No sé qué haría sin ti». Se detuvo y volvió a mirar la mancha. «Espera un segundo. ¿Dijiste pastel de fresa?». Se llevó las manos a la garganta. «Soy alérgico a las fresas». Cayó de rodillas. «No creo que pueda respirar. Llévenme al hospital». «Abajo». «Ay, por el amor de Agni», pensó Mako. «Eres alérgico a las picaduras de abeja», le recordó al príncipe. «Ah, sí, tienes razón». Se levantó y se incorporó, apoyando el codo en la rodilla de Mako. «Siempre los confundo». Mako podría haber dicho algo, pero se calló. Llevaba casi 2 años haciéndolo. Ubicación: Reino Tierra. A Kai y a Opal les habían dado heno para alimentar a Lefty. El alcalde agradeció la ayuda, por pequeña que fuera. Solo pidió que mantuvieran al bisonte fuera del pueblo. No quería que la gente se asustara. Le aseguraron que Lefty no se asustaría, pero obedecieron de todos modos y lo llevaron a una pequeña colina con vistas al pueblo. Mientras lo alimentaban, la bocina de un tren se elevó en el aire, sonando cada vez más fuerte. Kai miró colina abajo. «Mira. Un tren pasó», le dijo a Opal mientras observaba cómo el tren entraba en el pueblo. «Quizás trajeron comida y provisiones», dijo. «Si así fuera, sin duda las cosas serían mucho más fáciles por aquí». Volaron colina abajo, dejando a Lefty solo para comer. Aterrizaron en las afueras del pueblo y lo atravesaron a toda velocidad hasta la estación. Llegaron al tren justo a tiempo para ver a gente con su distintiva armadura verde y placas de metal descender. Kai reconoció a uno. Era Bolin. «Oye, ¿qué hace tu novio aquí?», le preguntó a Opal. «Si está aquí, debe estar con Kubira y mi hermano», dijo frunciendo el ceño. «Esto no va a ser nada bueno». Él no sabía nada de eso. Solo sabía que su amigo estaba allí y que hacía mucho que no se veían. «Bolin», gritó. El maestro tierra se giró y lo vio. «Kai», respondió alegremente, abrazándolo al llegar a su lado. «Guau. Estás mucho más pesado que antes. De verdad que estás creciendo». El maestro aire casi le llegaba al hombro.
¿Qué onda con tu nuevo cabello? Parecía peinado hacia atrás y tomado. Pareces un fiambre. Oye, Kubira dice que me hace parecer inteligente y profesional, replicó con un poco de fastidio en su voz. Opal se acercó a su novio y le revolvió la cabeza, dejándola como siempre. No te creas todo lo que dice, le dijo. Era su pequeño saludo. Al verla, la sonrisa amenazó con partirle la cara. Opal, no puedo creer que tú también estés aquí. La abrazó con fuerza y cariño. Te extrañé muchísimo. Ella no rehuyó el abrazo. Estaba feliz de tenerlo de vuelta con ella. Yo también te extrañé. Mientras se abrazaban, Baatar Jr. y Kubira bajaron del tren. Él vio a su hermana y sonrió. Mira quién es, le dijo a Kubira. Ambos se acercaron a Opal y Bolin. Me alegra verte de nuevo, hermanita. Ella lo miró con el ceño ligeramente fruncido. Bolin rápidamente le devolvió su peinado a su aspecto profesional. ¡Qué maravillosa sorpresa!, comentó Kubira. Un feliz reencuentro para mi pareja favorita. ¿Cómo está mamá? Como si te importara, dijo, mostrándole su enojo. Todavía no te ha perdonado. Sonrió como si hubiera oído un chiste. ¿Sabes? Para alguien que dice ser tan inteligente, mamá es muy rencorosa. Supongo que cuando su hijo la traiciona. Kubira intervino antes de que la lucha empeorara. Por favor, Opal, no estamos aquí para discutir contigo por algo que ocurrió hace 3 años. Estamos aquí para ayudar a este pueblo, igual que tú. Volvió su atención a su oído. ¿Cómo ayudas a los pueblos? Conquistándolos. Primero había atacado a los maestros aire intentando ayudar a la gente, obligándolos a irse. Ahora simplemente conquistaba todo lo que se interponía en su camino. Sé que los rumores sobre mí pueden ser bastante desagradables, pero les estoy dando a todos en esta nación un futuro mejor. Y con la ayuda de Bolin y las ideas de mi prometido, estamos sentando las bases para que la gente alcance su propia grandeza. Esa última parte la pilló desprevenida. ¿Tu prometido? ¿No te has enterado? Ella iba a Baatar Jr. Intercambiaron una mirada cariñosa. Tu hermano y yo nos casamos. Bolin miró a Opal. ¿No es genial, cariño?, preguntó, sin poder quitarse la incomodidad de la voz. Cuando Kai notó que Kubira se acercaba a Opal, se apartó. No iba a involucrarse más de lo necesario. Sé que las cosas se pusieron tensas con tu familia cuando Baatar y yo dejamos Saozu, le dijo a Opal, poniéndole una mano en el hombro, pero ¿no crees que es hora de perdonar y olvidar? Antes de que ella pudiera responder, el gobernador se acercó al tren. ¿Qué estás haciendo aquí?, le preguntó a Kubira, mirándola con sospecha. Kubira le dedicó toda su atención. Hola, gobernador. Me preguntaba si podríamos hablar en privado. Subieron solos a su carruaje privado. Mientras el gobernador estaba sentado a la mesa, ella miraba por la ventana. ¿Has tenido tiempo de reconsiderar mi generosa oferta?, le preguntó. La miró fijamente, sin molestarse en ocultar su incredulidad. ¿Generosa? ¿Quieres llevártelo todo? ¿Cómo es eso de generosa?, preguntó, señalando los papeles sobre la mesa. Gobernador, su estado ha sido invadido por bandidos. Lo superan en número y en suministros. Se dio la vuelta y se acercó a la mesa. La cuestión no es si tomarán el control. Es cuándo. Le acercó los papeles. A menos que firme nuestro acuerdo. Si acepta los términos, tendrá todo el apoyo de mi ejército. Permanecerá al mando, solo bajo mi supervisión. Salvaré su vida y la de sus ciudadanos. Me parece bastante generoso. La ira lo recorrió por el cuerpo, llenándolo de energía. Golpeó la mesa con la mano, tirando los papeles y la tinta al suelo. La tinta salpicó la mesa y el suelo, casi como sangre. Sé cómo manipulas a los estados y los obligas a unirse bajo tu mando, la acusó, poniéndose de pie. Sé que la única razón por la que quieres esta región es porque es rica en minerales. Puede que te llamen el Gran Unificador, pero lo estás destruyendo todo. Jamás te entregaré el gran estado de Yi. Aunque quizá lo miraba con cara de pocos amigos, por dentro empezaba a enfurecerse. ¿Quién era este hombre para rechazarla? Después de todo lo que había hecho por este país, ¿la rechazaría? No lo permitiría. Cuando terminó, se acercó a él, obligándolo a cederle el poco espacio que le quedaba. Tienes mucho orgullo, pero no puede proteger a tu gente. Se recostó en su silla y ella se cernió sobre él. Tu orgullo no detendrá a las hordas mientras tu ciudad se derrumba. Y tu orgullo, sin duda, no saciará a tus hambrientos cuando solo queden escombros. El gobernador se sintió insultado por sus palabras. ¿Acaso creía que no sería capaz de proteger al pueblo al que juró servir y proteger? Váyanse. Ordenó.
Fuera de mi estado. Morirás, prometió, a menos que aceptes mi generosa oferta. Dije que te fueras. Ella no se movió. Así que él se levantó y salió furioso del tren, de vuelta a su pueblo. Todos los que estaban afuera lo vieron irse, un poco sorprendidos por lo rápido que se movía y su enojo. Kubira llegó a la entrada del tren. «Es hora de irnos», gritó a su gente. «No nos quieren aquí». «¿Qué pasó?», preguntó Bolin, sorprendido por el giro de los acontecimientos. Pensó que el gobernador estaría de acuerdo. «Parece que no podemos llegar a un acuerdo ahora mismo». Volvió a entrar al tren, a punto de desaparecer de la vista. Kai la detuvo. «Esperen. ¿No van a quedarse a ayudar?». Pensó que ese era el propósito de su presencia allí. Le entregó los papeles. «Aquí está el contrato. Esperaremos en la frontera un día. Consigue que el gobernador lo firme y tendrás toda la ayuda que necesites». Desapareció en el tren. Baatar Jr. La siguió. Bolin miró a Opal. «Creo que tengo que irme», dijo, decepcionado. Ella dijo rápidamente. «No. Por favor, no puedes darles la espalda a estas personas. ¿Acaso no veía que necesitaban ayuda?». «No lo soy», protestó. «Quiero ayudar, pero si el gobernador quiere que nos vayamos, no puedo hacer nada». Ese era el problema. No podían ayudar a un estado a menos que les dieran permiso para entrar y quedarse. «Lo siento». Intentó abrazarla de nuevo, pero lo apartaron de un empujón. «Oye, Opal, por favor». Estaba enfadada con él y con Kubira. «Vete, si eso es lo que vas a hacer». Para que su argumento fuera aún más conmovedor, le dio la espalda. Bolin suspiró decepcionado y regresó al tren con los soldados. Kai vio cómo la puerta se cerraba tras ellos y se le ocurrió una idea. «¿Sabes? Puede que no necesitemos su ayuda después de todo», le dijo a Opal. «Puede que los caminos estén intransitables, pero no los cielos. Podemos usar a Lefty para volar a todas las aldeas cercanas, recoger provisiones y regresar». «Tienes razón», asintió ella, viendo cómo el tren se alejaba. «Podemos salvar este pueblo nosotros solos». No necesitaban la ayuda de Kubira. Ubicación: Isla Ember. Natsumi gimió al sonar el último timbre de la escuela. «Por fin», dijo, levantándose de su escritorio. El día no podía terminar lo suficientemente rápido. Parecía interminable. Osamu la miró mientras guardaba sus cosas en la mochila. ¿Lo dices porque es fin de semana o porque vamos a Ciudad República? Ambas. Estaba contenta por el fin de semana y también estaba feliz de ir a Ciudad República a celebrar el 90 cumpleaños de su abuelo. Lo que la hacía aún más feliz era que sus amigos pudieran acompañarla. Gigi dijo que sí, y sabía que sus amigos querían ver Ciudad República. Ella también quería verla un poco. Juntos salieron del aula. Al llegar al pasillo, se encontraron con Umi. «Hola, chicos», les dijo. «Oye», respondió Natsumi. «¿Les gusta lo que hiciste con el pelo?». Se sonrojó un poco. «Sí, me han estado haciendo cumplidos. La semana pasada le pidió a su madre que le alisara el pelo para que no tuviera el típico aspecto despeinado y se lo cortara corto, por debajo de la nuca. La hacía ver diferente, más guapa. De los chicos». Le sonrió a su amiga. «Bien por ti». Todos doblaron una esquina y Aru se les unió. «¿Listos?», les preguntó. «Y hola a ti también, Aru», dijo Osamu. «¿Ni siquiera sabes decir hola?». Aunque hizo la pregunta, sonreía. «Hola», dijo secamente, antes de devolverle la sonrisa. «¿Estamos listos?». «¿Ya empacaron?», preguntó Natsumi. Umi asintió. «Está todo en mi casa. Solo tengo que traerlo». «Igualmente», dijo Osamu. «¿Cuándo llega el barco?». Doblaron una esquina. Se acercaban a la entrada principal. El tío Zuko dijo que sobre las 7. Se detuvieron y miraron por el pasillo izquierdo. Conducía al club de Pro Control. Era donde solían pasar las tardes de los viernes. Sintieron la tentación de ir por allí, pero no lo hicieron. «Se siente un poco raro no ir al club», les dijo a los demás. No podían ir porque se iban esa noche. «Al menos ustedes descansan», ofreció Osamu. Sabía que los tres estaban bajo mucha presión en el entrenamiento, algo que todos aceptaron como pez en el agua. Si alguno se había quejado o se había quejado del entrenamiento, él no lo había oído. «Y yo tengo una excusa para no hacer el trabajo». «Pero Osamu», dijo Umi, «creí que te gustaba ser el logístico del club». Había ascendido el año pasado. Sí. El trabajo que tenía que hacer, encontrar el equipo y asegurarse de que funcionara bien, conseguir equipo nuevo cuando el viejo se rompía o se desgastaba demasiado, era relajante, a su manera. Pero también podía ser agotador en días estresantes.
Pero me gusta respirar un poco de vez en cuando. ¿Respiras todos los días? Era un comentario inocente, pero lo dijo con una sonrisa. El silencio entre ellas se prolongó un segundo. Luego rieron de la pequeña broma, compartiendo un momento. Cuando dejaron de reír, Haru miró a su alrededor. Otros estudiantes los observaban, algunos intentando ser sutiles pero sin éxito, otros descaradamente. «Nos están notando de nuevo», dijo. «Lo veo», dijo Natsumi. «Lo mismo digo», dijo Osamu. Umi reprimió el impulso de esconder la cara tras los libros. «¿Todavía?», preguntó, con la mirada fija al frente. Natsumi miró a su amiga. «No se va a ir, Umi. Tendrás que acostumbrarte. Es más fácil decirlo que hacerlo». Podía sentir las miradas sobre ella. La observaban, esperando a ver qué hacía o si cometía un error. «Lo sé. Créeme, lo sé». Sabía que todos miraban a su grupo como si fueran los futuros populares de la escuela. Tras la graduación de Natsuko y sus amigas el año pasado, se creó un vacío en la estructura social de la escuela. En lugar de declarar abiertamente que el puesto era suyo, todos observaban a los demás, esperando a ver qué hacían y qué errores cometían. Cuantos más errores se cometían, más se desprestigió silenciosamente al grupo que lo cometió, alejándolo aún más de ser el más popular. Natsumi y sus amigas no intentaron jugar a ese jueguecito. Habían aprendido de Natsuko y las demás que ser popular en la escuela no debería ser su meta en la vida. Había más allá de eso. Todas tomaron esa lección en serio y siguieron con sus vidas como si nada hubiera cambiado. Iban a la escuela, tomaban clases, tenían tareas, y a veces se quejaban, formaban parte del club de Pro Control después de clases y, a veces, impedían que alguien sufriera acoso. Sin embargo, de alguna manera, todo esto los elevó a la vista de la gente, acercándolos a ese codiciado lugar. La gente empezó a observarlos, queriendo ver qué hacían o qué vestían, considerando que siempre usaban uniforme en la escuela, probablemente los fines de semana. Aún se estaban acostumbrando a las miradas, aunque algunos se preguntaban si alguno de sus espectadores tendría el valor de acercarse y decirles algo. ¿Sabes? Quizás deberíamos dejar que Emma se convierta en la más popular, sugirió Osamu. El grupo de Emma, una selección de chicas que había elegido durante los últimos 2 años, había sido su principal rival por ser la más popular. A diferencia de ellas, ella luchaba activamente por alcanzar ese puesto. Natsumi lo miró fijamente. Voy a fingir que no te oí decir eso, ¿de acuerdo? Si solo había una razón para intentar ser el grupo más popular, era que Emma no la aceptaría. Eso podría sonar infantil, pero sabía que si Emma la conseguía, no solo los dominaría, sino que la usaría para amargarles la vida. Cierto. Lo siento. Me alegra oírlo. Al salir al salón principal, se encontraban en el segundo piso. Desde allí tenían una buena vista de todos los estudiantes que se agolpaban en las puertas. Nadie intentaba pasar. Estaban todos pegados a ellos, mirándose a través del cristal. También hablaban entre sí, creando un sonido confuso de voces contradictorias en el aire. ¿Qué?, preguntó Haru. ¿Qué pasa?, se preguntó Umi. Parecía que todos en la escuela estaban en la puerta principal, intentando echar un vistazo. Vio a Emma cerca de la entrada. Podía verlo todo bien. No sé. Natsumi se dirigió a las escaleras. Vamos a averiguarlo. Bajó las escaleras y tocó el hombro del estudiante más cercano. Oye, ¿qué pasa?, preguntó. Tuvo que alzar un poco la voz por encima del bullicio. Creo que hay gente afuera, respondió. ¿Eso es todo? ¿Gente? Siempre había gente afuera. ¿Se trataba de una pelea? ¿Un enfrentamiento? Negó con la cabeza, haciendo que su cabello se balanceara. No es solo eso. Esta gente no es la típica. Llevan ropa diferente. Uno de ellos incluso tiene un pelo raro. Creo que podría ser algún tipo de tinte. ¿Tinte para el pelo? ¿De qué estaba hablando? Se abrió paso entre la multitud, llegando al frente. Sin darse cuenta, terminó junto a Emma. No era el mejor lugar, pero aún así podría responder algunas preguntas. ¿Qué pasa?, preguntó. Emma la miró, frunciendo el ceño brevemente. Debió de ser porque ella lo había preguntado. Se lo dijo de todos modos. Hay 3 personas atractivas afuera, 2 de ellas son hombres. De acuerdo. ¿Y por qué no ha salido nadie a verlos? Todavía no podía ver a través de la puerta principal. Un hombre frente a ella le obstruía la visión. Intentó mirar a su alrededor, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Sé que eres lenta, Natsumi, pero intenta entender. Con ese tipo de excitación y espera, no vas a ellos. Dejas que ellos vengan a ti. Hablaba como si supiera de lo que hablaba.
Aunque, considerando que nunca había tenido novio, había que tomarlo con cierta duda. Eso fue lo que hizo Natsumi. Ajá, lo que tú digas. Voy a salir. Empezó a apartar al chico que tenía delante. Tú perdida. ¿Cómo fue que perdió? ¿Debía ser el juego otra vez? ¿O simplemente era la extraña visión que Emma tenía del mundo? Fuera lo que fuese, no le importaba. Tenía cosas que hacer y, una vez que hablara con la gente de afuera, todos lo harían y podrían irse a casa. Una vez que pasó al tipo que le bloqueaba el paso, abrió la puerta y salió. Podría haber jurado que había una entrada colectiva al salir de la escuela, pero una vez afuera y viendo bien a los recién llegados, se detuvo por completo. Tenía que hacerlo para poder observarlos. Menos mal que llevaba la correa de su mochila al hombro, si no, podría haberse caído al suelo. No pudo decir nada porque no se le ocurría nada. Estaba en blanco. Finalmente, algo le vino a la mente y lo dijo de inmediato. ¿Qué haces aquí? ¿Eso es todo lo que puedes decirle a tu hermano mayor? Preguntó Arashi, desdoblándose. Vengo a sorprenderte y eso es lo primero que dices. ¿Ni un hola? ¿Ni un qué tal? Esas palabras la hicieron salir de su estupor. También la hicieron acercarse a él y darle un fuerte abrazo. Eres un imbécil, dijo. Pero me alegra volver a verte, Arashi. Tú también, Nat. En cuanto dejaron de abrazarse, la vio bien. Bueno, sí que estás madurando. Casi te ves diferente a la última vez que te vi. Había crecido. Seguía siendo un poco desgarbada, pero parecía que estaba saliendo de eso. Llevaba el pelo castaño recogido en una coleta que le caía por la espalda. También llevaba bien lo que él supuso que era su uniforme, sin intentar que pareciera más de lo que era ni que le sentara mal. Te ves más alta, dijo. Me alegra que por fin te hayas quitado ese tinte. Simplemente se veía rara. Estaba probando algo y pensé que funcionaría, dijo a la defensiva. Además, quería sentirse más como un Uzumaki y menos como el nieto de Naruto en ese momento. ¿Por qué te detuviste? Se encogió de hombros. Me dio la gana. ¿Quiere decir que cada vez que iba de compras, algo siempre le impedía conseguir el tinte para el pelo? Dijo Hiro desde su izquierda. En algunas de esas ocasiones fuimos nosotros, dijo Tsukiko desde su derecha. Dijeron los hechos con tanta insulses que podrían haber mentido. Natsumi decidió no pensar en eso. En cambio, les sonrió a ambos. Hola, Tsukiko, Hiro. Me alegra verlos de nuevo. Tú también, Nat, le dijo Hiro con una pequeña sonrisa. Tsukiko miró hacia la escuela. ¿Entonces vienes aquí? Preguntó retóricamente. Sí, lo hago. Ella silbó. Es un lugar grande. Luego la miró. Pero no eres la única estudiante, ¿verdad? Natsumi puso los ojos en blanco. No, no lo soy. Entonces, ¿dónde están el resto? Sigo dentro. Señaló hacia atrás con el pulgar. Oyó que las puertas se abrían de nuevo, miró hacia atrás y sonrió. Esos son mis amigos. Chicos, vengan. Les gritó. Sus amigos se acercaron con cierta vacilación, observando a los tres desconocidos con recelo. Natsumi parecía amigable con ellos, así que eso debía contar. Cuando por fin estuvieron lo suficientemente cerca, Osamu fue quien preguntó. ¿Quiénes son, Nat? Oyeron las puertas abrirse tras ellos. El resto del alumnado debía estar saliendo. Umi miró hacia atrás. Estaban saliendo, con Emma a la cabeza. Natsumi hizo las presentaciones rápidamente. Este es mi hermano, Arashi, y sus compañeros, Hiro y Tsukiko. Hola, dijo Arashi, saludándolos levemente. Lo miraron fijamente. Hola, dijo Haru, hablando por todos. Fue todo lo que pudo decir, pues intentaba ver al hombre que tenía delante. Para ser honesto, se sentía como si hubiera vuelto al grupo de Natsuko, solo que este chico era más joven que ellos. Todos habían oído hablar de Arashi Uzumaki. Antes de que encontraran a su hermana, era conocido como el único superviviente del incendio que mató a su familia. Luego fue conocido como el nieto del señor Naruto. También había oído decir que los igualitarios lo habían secuestrado para evitar que su abuelo hiciera nada, que lo torturaron a pesar de no ser un maestro. Lo último que Haru había oído sobre él era que había desaparecido tras descubrirse una red de secuestro de niños. Algunos se preguntaban si él también había sido secuestrado, pero la verdad salió a la luz. Se había ido al otro lado del mundo. Ahora estaba allí. Y era intimidante. En realidad no parecía intimidante. De hecho, Haru vio a Umi sonrojarse y supo por qué. Arashi les llevaba un par de centímetros, pero eso marcaba la diferencia.
Si fuera más alto, los sobrepasaría con creces. Llevaba una camisa sin mangas, algo que solía llevarse con una camisa encima. Dejaba ver sus brazos. Tenían buena forma muscular, lo que demostraba que sabía pelear y que había pasado años haciéndolo. También eran proporcionales al resto de su cuerpo, lo que significaba que no solo sus brazos estaban en buena forma. Los brazos también estaban bien bronceados, lo que demostraba que pasaba tiempo al sol, pero no tanto como para parecer un miembro de una tribu. Pero no era su cuerpo lo que llamaba la atención, al menos para Haru. Tampoco eran sus ojos. Compartía los mismos ojos con su hermana, así que Haru estaba acostumbrado a ellos. No, lo que llamaba la atención era su pelo. Era dorado como el sol y habría jurado que brillaba. También parecía salvaje, un revoltijo de púas que no se podía domar ni aunque alguien lo intentara. Nunca había visto nada igual. Todos los pelos que había visto eran marrones o negros, todos de tonos oscuros. Este era el primer tono de pelo brillante que veía. Sus compañeros no eran mucho mejores. Hiro tenía un aire de elegancia informal. Parecía que podía ser tranquilo un momento y al siguiente, formal. El hecho de que llevara una camisa abierta también podría tener algo que ver. A diferencia de su compañero, su cabello era oscuro y largo. La gente podría haber confundido sus ojos claros con ceguera, pero la forma en que miraba a su alrededor, absorbiéndolo todo, demostraba que era todo lo contrario. Tsukiko, por otro lado, le resecaba la garganta a Haru, y él sabía que no era el único que se sentía así. Parecía la combinación perfecta de Teja y Akane, con clase y a la vez capaz de darlo todo. Su cabello no era precisamente rizado, pero sí tenía movimiento, sobre todo al girar la cabeza. Sus ojos eran oscuros y seductores, al menos a él le parecían. Con solo mirarla, supo que nunca tendría una oportunidad con ella. Emma se abrió paso entre la multitud. Miró a Arashi. «Hola, guapo», dijo, mirándolo de arriba a abajo. «¿Quién eres?» La miró con expresión inexpresiva. «Su hermano», dijo, señalando a Natsumi. Ella se quedó quieta y lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Eres Arashi Uzumaki?» «Sí, lo soy». Miró a su hermana. «¿Quién es ella?» «Un dolor. ¿Tienes que lidiar con ella constantemente?» «A diario». «Lo siento». Miró el camino hacia el pueblo, ignorando por completo a Emma. «¿Quieres volver a casa del tío Zuko?» Ella asintió. «Claro». Empezaron a alejarse y sus amigos los siguieron. La escuela los vio irse. ¿Ya has estado allí?, le preguntó. «Sí, ahí fue donde fuimos primero». «¿Entonces ya conociste a la tía Plia Sosin?» «Sí». La presentación entre él y Pli había sido un poco vacilante e incómoda, sobre todo porque nunca la había conocido de verdad. Pero quizá eso se pudiera arreglar antes de que terminara el día. La niña era guapa. Acaba de aprender a caminar. Ella estaba en la escuela cuando dio sus primeros pasos, pero lo vio mejorar con cada paso. Estaba orgullosa de su primito. «En fin, Arashi, ¿qué haces aquí? ¿Qué hacen tus amigos?» «No nos quedaremos, vamos a Ciudad República contigo». Le sonrió al comprender lo que eso significaba. «No creías que no vendría a celebrar el cumpleaños de Gigi, ¿verdad? Es su 90. No se lo iba a perder». Natsumi le devolvió la sonrisa, feliz de que estuviera allí. Ubicación: Reino Tierra. Después de que Opal y Kai le contaron su plan al gobernador, se fueron a Lefty. Los granjeros a los que fueron estaban encantados de ayudar. Con gusto enviarían toda la comida que pudieran al pueblo si no fuera por los bandidos. «Siento no poder darles más», les dijo el último granjero. «Es todo lo que nos sobraba». Opal miró a Lefty. Les había llevado todo el día, pero los suministros que habían reunido ya eran un peso considerable para el bisonte. «Cada pequeña ayuda cuenta», le dijo. «Gracias a ti y a los demás granjeros de por aquí, tenemos comida de sobra para alimentar al pueblo hasta que podamos conseguir refuerzos». Ambos le hicieron una reverencia al granjero. «Gracias», le dijo Kai. Él les devolvió la reverencia. «De nada. Buena suerte». Despegaron en Lefty y regresaron al pueblo. El vuelo sería de al menos 1 hora. Tenían tiempo para relajarse. Lo que significaba que tenían tiempo para hablar. Lo que significaba que Kai podía hacerle una pregunta que lo inquietaba. «Entonces, ¿tú y Bolin están bien?», preguntó. Tenía dudas y lo dejó ver. «No lo sé. Es muy difícil tener una relación a distancia. Y no soporto que trabaje con Kubira». Cuando supo que se había unido, se quedó atónita. Esa sorpresa se convirtió en desagrado con el paso de los años y supo más sobre lo que hacía Kubira. «Me doy cuenta.
Pero parece que encontró su vocación, ¿no? Le encanta ayudar a la gente. Eso era lo que hacía feliz a Bolin. Tal vez. Es solo que ha cambiado mucho desde que está con ella. Está creciendo. Eso era algo que todos hacían. Él lo sabía. Él también estaba creciendo. Si su yo más joven pudiera verlo ahora, no creería que era él. Ya no era un ladrón. Era un nómada del aire, un maestro aire. Había pasado los últimos 3 años ayudando a la gente del Reino Tierra, gente que no tenía mucho que robar. No estaría bien, solo espero que no nos estemos distanciando. Sería triste siquiera pensarlo. El silencio se hizo entre ellos por un largo momento. Cuando ella volvió a hablar, lo hizo con un tono más animado. Hablando de relaciones a distancia, ¿cómo están Hinora y tú? En realidad, vamos bien. Habría dicho más, pero un zumbido le zumbaba en la oreja. Se hacía más fuerte con cada segundo que pasaba. ¿Oyes eso? Lo hizo. Miró a su alrededor, pero no vio nada. ¿Qué es eso? Su respuesta llegó cuando un biplano salió disparado de las nubes desde abajo, volando detrás de ellos. Son más bandidos, exclamó Kai. Uno de los bandidos disparó un gancho a los suministros, enredándolos en la red. Lo aseguró, dejando que la cuerda se tensara. Lefty sintió que la cuerda se tensaba en su espalda. Mugió angustiado. Kai sabía lo que eso significaba. Él también podía ver la cuerda. Estamos enganchados. El bandido se deslizó por la cuerda. Vio a los maestros aire intentando derribarlo, pero se apartó con un giro. No era la primera vez que lo hacía. Al aterrizar, buscó su arma, una espada de doble filo que llevaba a la espalda. Esta se abrió de golpe y empezó a cortar las correas. Kai se subió al lomo de su bisonte y atacó al bandido a corta distancia. Este se tambaleó hacia atrás, pero aún se aferró a los suministros. Kai entonces lo alejó volando de Lefty con una patada de aire control. Cayó por los aires, gritando como si fuera a morir. Hasta que agarró su cuerda y aprovechó el impulso para girar de vuelta, al otro lado. ¿Qué? Eso fue lo único que Kai tuvo tiempo de pensar antes de que el bandido empezara a atacarlo. Hizo todo lo que pudo, pero también se dio cuenta de que el bandido estaba cortando las correas de la red mientras peleaban. Le lanzó una patada, pero la esquivó. Con otro golpe de su arma, cortó la última correa. Mantuvo el impulso y cortó a Kai en el hombro cuando intentó atacar. Kai retrocedió, agarrándose el brazo mientras el dolor silbaba entre sus dedos. Él y Opal observaron cómo le quitaban los suministros a Lefty, que el avión llevaba al aire. El bandido se aferró a los suministros, con una expresión de victoria y suficiencia. ¡No! Gritó Kai, saltando de Lefty y abriéndose el traje. Pero en cuanto lo hizo, empezó a girar en espiral, perdiendo el control. Miró el traje, intentando encontrar el problema. Era su ala derecha. La habían cortado. No podía sostenerlo. Una sombra pasó volando junto a él. Era Opal, que venía por su derecha. Se abrió el traje y le extendió el brazo. Él le tomó la mano y juntos lograron estabilizarlo, manteniéndolo en vuelo constante. Lefty se acercó desde abajo, dejándolos aterrizar sanos y salvos sobre su lomo. Al tocar su pelaje, respiraron aliviados. Ambos estaban vivos. Pero les habían robado las provisiones, directamente a ellos. El buen sentimiento por lo que habían hecho se había esfumado, arrebatado por los bandidos. El vuelo de regreso al pueblo se hizo más largo de lo debido. No ayudó que hubiera gente esperando en la puerta principal, con el gobernador al frente. ¿Qué pasó?, preguntó mientras saltaban al suelo. ¿Dónde está la comida? Nos atacaron en pleno vuelo, explicó Opal. Lo perdimos todo. Quizás sea hora de tomar una decisión difícil, le dijo Kai, sacando de su traje los papeles que Kubira le había dado. Se los ofreció. Cada hueso de su cuerpo le gritaba que rechazara el trato, como lo había hecho ante Kubira. Pero volvió a mirar a su pueblo, a su gente. Estaban hambrientos, tristes, y no había esperanza en sus ojos. Los maestros aire habían intentado ayudar, pero no fueron suficientes. El ejército de Kubira sí. Así que tomó los papeles y los suspiró. Toma. Se los devolvió a Kai. Dile a Kubira que salve a mi gente. Los guardó. Por si sirve de algo, creo que tomaste la decisión correcta. ¿Realmente tuve alguna vez otra opción?, preguntó antes de darle la espalda a los maestros aire. Encontraron el tren de Kubira donde ella dijo que estaría. En cuanto tuvo los papeles en sus manos, el tren partió hacia allí. Los habitantes del pueblo se alegraron de ver llegar a los soldados, con comida y ayuda médica.
Cuando descargaron los mechas para que pudieran proteger el pueblo, algunos niños pudieron subir a la cabina y sentirse como si estuvieran conduciendo. La atmósfera del pueblo cambió por completo en cuestión de una hora. Kubira se encontraba en la puerta de la ciudad, junto al gobernador. Al ver que la gente la observaba, proclamó: "El estado de Yi está ahora bajo la protección total de mi ejército". El pueblo aplaudió ante esa declaración. Significaba que volverían a estar a salvo. Se volvió hacia el gobernador. "Proclama tu lealtad si deseas conservar tu puesto". Ambos sabían que no era una oferta. Juntó las manos e inclinó la cabeza. Pronunció estas palabras, pero la ira no impidió que las envolviera. "Te juro lealtad, gran unificador". Opal estaba entre la gente cuando el estandarte de Kubira fue derribado sobre la puerta. La gente vitoreó aún más fuerte al ver su símbolo en la bandera verde. Se sintió un poco desanimada por los victores. Encontró a Bolin repartiendo provisiones a la gente desde lo alto de un jeep. Él la vio y sonrió ampliamente, levantando la mano para saludar. Ella le dio la espalda y se alejó. Él tomó su decisión. Ella no vio su mirada decepcionada. Tampoco lo vio volver a su trabajo de repartir provisiones. Ubicación: Isla del Templo del Aire. La cena estaba saliendo bastante bien, en opinión de Asami. Estaba sentada junto a Hinora y Pabu, con su sensei al otro lado. Raiko y Wu se habían ido a hablar por separado, lo que significaba que Mako y Lin los acompañaron. GNG también se había ido. Tu se quedó en la mesa. La comida estaba agradable y la conversación, fluida. "Cuando Korra llegue, apuesto a que ni siquiera sabrá quién soy", declaró Meelo. Iki miró a su hermano desde el otro lado de la mesa. "¿Por qué?", le preguntó. Se puso de pie. "Porque Meelo el niño se ha convertido en Meelo el hombre", declaró, adoptando una pose de tipo duro con el pie sobre la mesa. Debió de pensar que se veía genial. Iki simplemente pensó que se veía estúpido. Su opinión no mejoró cuando infló las mejillas y empezó a hacer poses al azar. No se veía tan diferente de la última vez que Korra lo vio. La única diferencia real era que tenía pelo. "Claro", dijo con sarcasmo inexpresivo. "Estás completamente irreconocible". Miró a Naruto, al otro lado de la mesa. "¿Qué dices, señor Naruto?". Si había alguien capaz de destrozar a Meelo, ese era él. "Diría que Meelo se ha ganado de alguna manera el ego inflado de tu abuela", dijo con cara seria. "Sería mejor detenerlo antes de que se le suba la cabeza". "Demasiado tarde". Negó con la cabeza con tristeza. Palabras de un novato. Le lanzó uno de sus palillos a Meelo, golpeándolo en la cabeza. "¡Guay!", gritó, frotándose el lugar donde recibió el golpe. Pema miró al anciano desde el otro lado de la mesa. "Señor Naruto", lo regañó. "No sangra", le dijo. "Está bien". Volvió a centrarse en el maestro aire herido. "Siéntate, Meelo, y termina de cenar. Sigues siendo un niño, intenta comportarte como tal". "No soy un niño", le dijo Meelo. "¿Así que eres una chica?". Bueno, el pelo me desconcertó. Los aprendices de la mesa y la hermana de Meelo rieron disimuladamente ante el comentario. Meelo parecía inseguro de lo que acababa de pasar. Sus padres guardaron silencio, pero sus expresiones no reflejaban alegría. Una vez que la risa se apagó, Naruto siguió hablando. "Meelo, ni siquiera has cumplido los 2 dígitos. Eres un chico. Sé un chico". Además, añadió como si se le ocurriera después, un hombre de verdad no habría hecho todo eso. "Ahora, ¿podrías recoger mi palillo y devolvérmelo, por favor?". Mientras Meelo obedecía, con expresión desanimada, Mako, Lin y GNG observaban al príncipe Wu hablar con el presidente Raiko. Por desgracia, no hablaban de nada serio. "¿Nunca han probado la envoltura de hojas de té?", preguntó Wu al presidente y a su esposa. "No tienen idea de lo que se pierden. El masaje facial por sí solo es para morirse". Mako, tras haber pasado por todo ese spa, gruñó molesto sobre el príncipe. "Esta coronación no puede ser más pronto", le dijo a Lin. "Estoy deseando volver a ser detective. Extrañaba el trabajo". Lin empezó a moverse. "Bueno, sí, sobre eso", su hermano la miró con los ojos cerrados. Ella no lo miró. No es que eso significara nada. Él ya se daba cuenta de que ella sabía algo. Mako también lo hizo y eso lo hizo sospechar. ¿Qué? No sé cómo decirte esto, probablemente era mejor soltarlo. Vas a Basingse, con el príncipe. La sorpresa se apoderó de su rostro. No podía creerlo. Esto no estaba pasando. ¡No! Suplicó, agarrándola por los hombros. Volver a ser detective había sido su salvación desde que empezó a proteger al príncipe.
Nadie podía arrebatárselo. Intenté sacarte de esto, pero me supera, le dijo. Él gimió derrotado mientras retiraba los brazos. Wu le preguntó personalmente a Raiko. Dice que no sabe qué haría sin ti. Oh, se me ocurren algunas cosas, comentó su hermano. Esto no puede estar pasando. Protestó Mako. Ni siquiera soy ciudadano del Reino Tierra. Trabajo para el Departamento de Policía de Ciudad República. Ya no. Ambos miraron al príncipe y al presidente. Ambos se reían de algún chiste. Solo eres un peón en el juego diplomático de Raiko. Puedes intentar hablar con él, pero no creo que te deje renunciar. No te preocupes, Mako, le dijo GNG. Volverás como detective antes de que te des cuenta. A diferencia de su hermana, parecía más optimista. Mako lo miró. ¿Cómo lo sabes? Porque tú y yo iremos con Wu de regreso a Ba Sing Se. Una vez allí, le enseñaré a Wu a gobernar. No estaba seguro de cómo eso lo ayudaba. Wu no estaba interesado en gobernar. Para él, ser el rey tierra era solo una ventaja en su estilo de vida. No es por arruinar tu optimismo, GNG, pero el príncipe cree que, una vez coronado, solo habrá una gran fiesta tras otra. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del ciego. Casi parecía sádica. Si ese es el caso, estará muy equivocado. No voy a enseñarle sin más. Voy a hacerle lo que no pude hacer con Outin. Lo voy a vigilar hasta que se convierta en el rey tierra que necesitamos. Bye. Dijo Lin. Ya sentía que le iba a doler la cabeza. Raiko va a recibir muchas cartas de Wu quejándose en el futuro, ¿verdad? Si te sirve de consuelo, este fue el menor de dos males. ¿Cuál era el otro mal? Preguntó Mako antes de darse cuenta de que no debería haberlo hecho. Lo matamos y coronamos al siguiente. Ambos policías tuvieron que detenerse y repasar mentalmente esas palabras para asegurarse de haberlas oído bien. Y así fue. GNG, dijo Lin con voz forzada por la paciencia, ¿por qué se te ocurrió un plan así? No lo hice, respondió. Eso fue revelador, muy revelador. Naruto lo hizo. Él asintió. Lo hizo. ¿Por qué? Preguntó Mako. Creo que se le ocurrió la idea la primera vez que conoció al príncipe. Hizo una mueca al recordar aquella reunión. Naruto había venido el fin de semana para conocer al príncipe Wu y ver cómo sería el futuro rey tierra. Wu trató la reunión como si estuviera hablando con alguien que obedecería todas sus órdenes, pero intentó hablar con el hombre mayor como si fuera un amigo. Naruto no dijo ni una palabra en toda la reunión, algo que a Wu le pasó completamente desapercibido. Cuando se levantó para irse, Mako lo acompañó hasta la puerta. Antes de irse, solo tuvo una cosa que decir sobre Wu. Es igualito a su tía abuela, un idiota descomunal. No podemos matar al príncipe, GNG, le dijo su hermana. Wu podía tener un hermano, pero eso no significaba que pudieran matarlo sin más. No hace falta que me lo digas. Los otros dos y yo descartamos la idea incluso cuando Naruto mencionó que el hermano de Wu era mucho más competente. Mako intercambió una mirada con Lin. Sabían del hermano menor de Wu, Kurei. No tenía edad para ir a la universidad, pero le iba bien en la escuela y se decía que era muy sensato y cumplía con las tareas que le encomendaban, ya fueran escolares o laborales. Quienes conocían a ambos hermanos lamentaban en silencio que Wu fuera el mayor, no Kurei. Claro, nadie se lo había dicho al príncipe en persona. Además, dijo el paragón de la tierra con una sonrisa casi malvada en sus labios, puedo hacerle cosas a Wu que no pude hacerle a Outin. Estoy deseando que llegue este momento. Mako no estaba muy seguro de cómo tomarse eso. Por un lado, parecía que la vida de Wu estaba a punto de convertirse en un completo infierno. Por otro, podría significar que podría volver a ser detective. Decidió aceptarlo. Se suponía que este trabajo con Wu sería temporal. Iba a ser temporal. Mientras la cena continuaba, un acólito del aire entró rápidamente en la sala. Maestro Tenshin, dijo, hay un barco de la tribu Agua del Sur acercándose al muelle. Todos los niños sabían lo que eso significaba. Corra. Dijeron juntos, levantándose de un salto. El acólito no se movió de su sitio en la puerta. ¿Hay algo más? ¿Qué? Preguntó Tenshin. Ya hay 3 personas en el muelle. No sabemos cómo llegaron. Uno de ellos pregunta si los enanos están dentro. Todos se detuvieron al oír esas palabras. Los niños tenían los ojos como platos. Sus mentes revoloteaban con las posibilidades. No podía ser. ¿Podría ser? Todas las miradas se volvieron hacia Naruto. Si alguien lo sabía, era él. El anciano terminó el corte que estaba comiendo, ignorando las miradas todo el tiempo.
Cuando por fin terminó, se limpió la boca y dijo, parece que lo logró. ¿Está aquí?, preguntó Asami. Sí, lo es. 3 palabras y los niños salieron de su estupor. Arashi. Vitorearon al unísono. Salieron corriendo de la habitación, casi atropellando al acólito. Rohan miró la puerta desconcertado, preguntándose por qué sus hermanos se comportaban como si fueran raros. Meelo fue el primero en llegar al muelle. Sus hermanas lo seguían de cerca. Encontraron a Arashi de pie en el muelle, junto con otras 2 personas. No les hicieron caso. Estaban concentrados en Arashi. Parecía mayor, más alto, pero seguía siendo él. Arashi, ¿estás aquí?, exclamó Meelo, corriendo hacia él. Lo miró con expresión de desconcierto. ¿Quién eres?, preguntó. Soy yo, Meelo. ¿Meelo? Él asintió. ¿Sí? La rupia lo miró con ojos escrutadores. No, lo siento, no lo creo. Se quedó mudo. ¿Qué? ¿No eres Meelo? Sí, lo soy. No, no lo eres. Oye, Arashi, preguntó el chico que estaba a su lado, ¿cómo sabes que no es ese tal Meelo? Es muy sencillo, etiqueta. Meelo es bajito, rechoncho, no tiene pelo en la cabeza y solo podía hacer aire control por el trasero. Señaló al chico. ¿Se parece a esa descripción? No, no lo hace. Gracias. Arashi, dijo Hinora, es Meelo. Creció. Y dejó ese hábito tan molesto. Tanto ella como Iki se alegraron de que lo hubiera hecho. Ni siquiera era adorable cuando empezó. La miró fijamente. Hinora, ¿eres tú? Sí. Diablos. Oh, buen Kami. Te has convertido en un criminal. Casi se desmaya al oír esa proclamación. ¿Qué? No pudo evitar preguntar. ¿Por qué te dedicaste al crimen? Eras un niño tan dulce e inocente. ¿Por qué? Se lamentó, mirando al cielo como si ese lugar tuviera las respuestas. No soy una criminal. Protestó ella, recuperando la voz. Debes serlo. ¿Por qué si no tendrías tatuajes?, preguntó, señalando con un dedo acusador la flecha azul en su frente. Extendió la mano y lo tocó, un acto reflejo que no había tenido desde que los recibió. Ahora que sabía de qué hablaba, se molestó un poco. Esos son mis tatuajes de aire control. Ya lo sabes. La ignoró por ser la última persona allí. Iki, por favor, dime que eres igual. Se acercó a ella y le puso las manos en la cabeza. Ella se retorció un poco bajo esas manos, pero se quedaron allí. ¿Qué haces, chico de pueblo?, preguntó la chica que lo acompañaba. Tenía los brazos cruzados y parecía vagamente divertida por lo que veía. No respondió nada, más concentrado en Iki. Retiró las manos y suspiró aliviado. Sigues igual, gracias a Kami. Claro que sí, dijo con cierta indignación. Tras una pausa, preguntó, ¿cómo lo sabes? Sigues vibrando si te mantienen en ese sitio. Sus amigos empezaron a reírse disimuladamente. Iki se sonrojó un poco, pero no dijo nada. En ese momento, Naruto llegó al muelle con Asami pisándole los talones. El resto de los adultos seguían bajando. Echó un vistazo a la escena y comprendió lo que estaba pasando. ¿Ya terminaste de confundir a los niños?, le preguntó a su nieto. Arashi miró a su abuelo. Sonrió con sinceridad y dijo, hola, Jiji. Sí, ya terminé. Volvió a mirar a los niños. Hola, chicos. Me alegra verlos de nuevo. Han crecido. Hinora, felicidades por convertirte en maestra. Todos lo miraron con alivio. Así que sí saben quiénes somos, dijo Meelo. Claro que sí. ¿No puedo divertirme con ustedes después de tanto tiempo? Miró a sus amigos. Chicos, vengan. Les presento a los enanos. Al acercarse, los presentó. Tsukiko, Hiro, les presento a Hinora, Iki y Meelo. Enanos, ellos son Tsukiko y Hiro, mis amigos y compañeros. Todos se saludaron y se miraron, intentando comprender su importancia para Arashi. Una vez hecho esto, el shinobi miró al anciano que estaba detrás de los maestros aire. Señor Naruto, dijo Hiro con una reverencia respetuosa. Hiro, Tsukiko. ¿Podrían decirme por qué están aquí mientras el barco aún está atracando? Echó un vistazo al barco en cuestión. Parecía que faltaban 5 minutos para que atracara. Tsukiko respondió a la pregunta. Arashi quería sorprender a todos. Veo. Eso me recuerda, dijo Arashi. Está bien, Tsukiko, ya puedes darte la vuelta. Ella puso los ojos en blanco. Desde que la isla estuvo a la vista, la obligaba a concentrarse en ella y nada más. Había sido molesto, pero obedeció. Por fin, dijo, dándose la vuelta. ¿Y qué?
Su voz se apagó al ver el horizonte de Ciudad República al otro lado de la bahía, brillando con un dorado brillo que se extendía hacia el cielo. Había visto Konoha de noche y la capital de noche. Pero ninguna de las dos se comparaba con lo que veía ahora. Arashi sonrió con suficiencia al ver su expresión de asombro. ¿Aún quieres llamarme chico de barrio? Su abuelo rió entre dientes, y Asami también. Hiro hizo todo lo posible por no hacer lo mismo. Fue relativamente fácil, ya que estaba tan asombrado como su compañero. Cuando el barco finalmente atracó, Natsumi y sus amigos fueron los primeros en desembarcar. Hizo todo lo posible por no correr hacia su abuelo, pero nadie podía negar que tenía un paso muy rápido al estrellarse contra él. De nuevo, sus amigos y los niños maestros aire se presentaron. Esta vez fue un poco más vacilante, ya que eran desconocidos conociendo a desconocidos. Esa sensación pasó rápidamente, sobre todo cuando Naga salió corriendo del barco y se dirigió directamente a los niños. Todos terminaron dándole caricias en la barriga al gran perro oso polar. Tenshin observó a los niños con una sonrisa cariñosa. Entonces vio a Tonrak desembarcar. Tonrak lo saludó, acercándose y estrechándole la mano. Su amigo ya tenía canas en el pelo. Me alegra tenerte de vuelta en la ciudad. Y todos están emocionados de volver a ver al avatar. Tonrak se sorprendió al retirar la mano. ¿Qué quieres decir?, preguntó. ¿No está Korra ya aquí? Esa pregunta sorprendió a quienes habían estado en la isla. No, creíamos que venía con ustedes. Korra se fue del Polo Sur hace 6 meses. Me escribió cartas. Dijo que estaba aquí en Ciudad República. Arashi asintió. No la vimos en el barco. Pensamos que estaría aquí, esperándonos. Estaba un poco emocionado de verla. Quería ver lo diferentes que se habían vuelto. Tenshin lo miró y luego volvió a mirar a Tonrak. Te aseguro que tu hija no está aquí. ¿Y dónde está?, preguntó preocupado. Todos los demás empezaron a preocuparse, pues la misma pregunta rondaba en sus cabezas. ¿Dónde estaba Korra?